Bueno, el padre José Luis aquí me dio una tarea que he tratado de ver lo mejor posible, porque el tema es muy amplio. Por una parte, el padre Kentenich y la educación de la juventud, uno puede tomarlo por muchos lados. Yo preferí tomarlo por el lado de la práctica, o sea, cómo él lo ejerció. O sea, no dar una teoría, sino que ver el padre Kentenich así empezó a trabajar con la juventud. Y por ello, tomando documentos, por supuesto, del primer tiempo, porque fue, si uno ve, digamos, cuándo el padre Kentenich empezó a trabajar con la juventud y cuánto tiempo trabajó con la juventud, es relativamente muy poco. Porque imagínense usted, al comienzo, 1910, ordenado sacerdote, lo nombran profesor de latín y alemán, está 2 años, transforma un poco el sistema, porque era un sistema típico de aprendizaje y castigo y aprender de memoria. El padre hizo una cosa mucho más ágil con los chiquillos estudiantes, digamos. Los hizo participar, hizo debate, si le hacía una pregunta a alguien y no la podía responder, no le decía está malo otro, sino que a ver cómo lo ayudamos para que explique mejor, etcétera, etcétera. Pero sorpresivamente, ¿no es cierto?, para él yo creo que fue sorpresa también, lo nombra director espiritual. Y empezando, hay que decir, cuando se dice director espiritual, no es que le hayan dicho, mira, tú vas a atender a los alumnos y aquí tienes un escritorio y un sillón para que los que lleguen, como es la concepción como más evidente de lo que uno ahora entiende por dirección espiritual. Lo que él recibió como cargo es otra cosa. No es ese tipo de dirección espiritual. Lo que pasa es que en el colegio estaban los profesores, en la enseñanza académica, digamos, y por otro lado había alguien que se le llamaba director espiritual, pero se encargaba de toda la educación personal y espiritual de los estudiantes. Estaban en un preseminario, ¿no es cierto?, en una espiritualidad determinada, pero tenía a su cargo todo, la línea espiritual, lo que no era poco, un inmenso desafío, como si ustedes nos nombraran o a mí me nombraran, ¿no es cierto?, director espiritual en este sentido. Diga, me hago a cargo de la pastoral del colegio, pero no de celebrarle misa y de confesarlo, mucho más que eso. Eso es lo que recibió el padre Kentenich como cargo. Ahora, ¿quién viene a ese cargo? Él fue ordenado a los 25 años, si no me equivoco. Yo puedo equivocarme en las fechas, me corrigen. 25 años, o sea, tenía 27 años. Y traía una larga historia, digamos. Él va a decir muchas veces, el formador tiene que ser formado, el educador tiene que ser un educador bien educado. O sea, la base de todo lo que uno puede hacer es la persona del educador. Y en este caso el sacerdote, digamos. Y el que llega a asumir este cargo es alguien que había tenido una vida muy difícil, pero muy difícil, al cubo. Ustedes la conocen, no lo voy a nombrar nomás para recordar un poquito quién llega. Llega alguien que no tuvo hogar, sabemos, orfelinato, y después crisis tras crisis, digamos, física y espiritualmente. En algún tiempo pensó él que iba a perder la mente, digamos, se iba a volver loco. Crisis con la misma comunidad, digamos, en un momento quisieron que se fuera porque lo encontraron demasiado discutidor o no discutidor, sino que muy agudo y podía dejar callado al profesor. Entonces dijeron, mejor saquémoslo, a esta persona es peligrosa.
¿eh? Querían en el fondo ovejitas. Bueno, llega a alguien a los 25 años que dice, yo ya estaba listo. O sea, yo había hecho un proceso de formación en que tuvo que batírselas él, muy fuertemente él, sin una ayuda, nunca tuvo un acompañante espiritual o un director espiritual, así que se confiaron, no. Se las tuvo que batir él. Y la única ayuda, humanamente o sobrenaturalmente, que tenía era su relación única con la Virgen, desde los 9 años en forma especial. Se había consagrado a la Virgen y siempre va a decir, ¿no es cierto?, ella fue mi gran educadora. Pero con una experiencia tan fuerte de autoformación que uno no entendería que cuando lo nombran empieza a hablar inmediatamente, dando un programa, bajo la protección de María, queremos autoformarnos, digamos, como personalidades libres, sólidas y sacerdotales en el seminario menor. Ese es el hombre que llega a tomar, digamos, este cargo. Trae, como les digo, un fuerte trabajo en él mismo, que después de 25 años dio su fruto. Estaba listo. ¿Estaba listo para quién? Para ayudar a otros. Y él pensó que era la pastoral general, digamos. Fuera del colegio, no se fue a las misiones, ustedes saben toda la historia. Lo pusieron de profesor, no se había preparado para eso especialmente, pero a los 2 años viene este otro cargo. Y es interesante, digamos, cómo lo toma ese cargo. Si no se entiende toda la experiencia de él anterior, uno diría, ¿qué va a hacer este padre quién? Tiene, digamos, recién ordenado, tiene un buque, un colegio, es un cargo bien difícil. ¿Qué va a hacer? Sin embargo, y aquí ya empezamos un poquito en materia, él, cuando recibe el cargo, pronuncia una charla. Y lo primero que llama la atención es que ya tiene un programa. No viene en blanco. A ver qué hacemos, qué les gusta a ustedes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, qué les parece, cuéntenme. Simplemente se planta adelante, le dice, y se titula después la charla, sale entre medio, ¿no es cierto? Lo que le acabo de decir, queremos autoformarnos como personalidad X, X y X. Lo que uno diría, ya es harto, pero cuando se mete más un poquito en la plática, va descubriendo que este hombre no solamente tiene una autoformación, dominio del carácter, qué sé yo, sino que está mirando muy profundamente lo que pasa en el mundo. Porque cuando le dice tenemos que educarnos, esto es una tarea de la religión, de su juventud, pero es del tiempo también. Y curiosamente presenta un análisis del tiempo súper profundo, en el cual se enmarca esta propuesta que tiene. O sea, este hombre libre, sólido, no recio, está más traducido en muchas partes, sólido, voy a decir después por qué, digamos, ¿es para qué? ¿En qué horizonte les pido esto yo? Si no se entiende el horizonte, vamos a entender como un padre que les ayuda a autoformarse, digamos. Pero es un padre sacerdote, que los va a plantear frente a un problema cultural, un cambio histórico radical. Piensen ustedes, siglo XIX, cuando nace el Padre Quinte, la revolución industrial, ¿no es cierto? Empieza a cambiar el mundo, la ciencia, la técnica, empieza un desarrollo inmenso, y él lo vive, y ve lo que está pasando. Entonces, él, en nuestro lenguaje ahora, el que él mismo acuñó después, dice, tenemos que mirar qué quiere Dios. ¿Pero dónde? En la Biblia, de todas maneras, ¿no es cierto? En la Eucaristía, la oración, sí, de todas maneras. Pero también tenemos que descubrirlo en el tiempo, en lo que pasa, en los acontecimientos.
lo que hoy día es normal, digamos. Siempre todos hablan de los signos del tiempo. Pero aquí ya hay que tener cuidado, digamos. Porque si nosotros vemos a veces cómo la gente, nosotros u otros, usan este signo de los tiempos, voces del tiempo, yo tengo una cosa bien directa y concreta ahora, que estuve en un congreso ahí en Ecuador, y de asesores que trabajaban con familia, y lo nuevo realmente era identidad de género. Era el gran problema. Y en todas partes se hacía notar, es vital en todo el mundo, entre nosotros. Y se analiza, y se ve estadísticas, se ve lo que pasa con los hijos, se ve esto, lo otro, se analiza todo. Y el padre que tienes acá analiza también, sabe lo que está pasando, pero no es lo central para él. Lo central es qué quiere Dios con esto. O sea, él saca este programa de ver que hoy día el desarrollo industrial, qué sé yo, estamos conquista aquí, conquista acá, la ciencia esto, la técnica, digamos, el inicio del desarrollo que hoy día es inmensamente mayor, y dice, aquí hay un problema de fondo. Conozco el problema, puedo estudiarlo, puedo verlo históricamente, realmente, aquí y allá, todas las variables de conocer. Pero lo que él saca como consecuencia es que Dios le está pidiendo a la iglesia, a ellos especialmente, lo que el Padre traduce ahí, dice, nosotros tenemos que tener otro tipo de personas aquí enfrente. El cristianismo tradicional no responde a esto, no es capaz de responder a esto. ¿Por qué? Porque no ha trabajado personas realmente libres. ¿Qué significa eso? Que vean la realidad, que piensen, que tengan criterios de juicio, ¿no es cierto? Que puedan optar, decidir, y si deciden, realizarlo decidido. Y que después evalúen. Es otro tipo de personas. No es simplemente libre, hay que ser libre. Es mucho más. Te fijas, él toma el signo del tiempo y lo traduce en un programa de trabajo. Porque cree que Dios, por este signo del tiempo, está pidiendo tal y tal cosa. O sea, este es el hombre que se hace cargo, entonces, de la juventud. Viene su persona ya, va a decir después también él, autoformada, pero la autoformación es la tarea de toda la vida, pero está básicamente ya autoformado. Y viene con una meta. Y aquí hay algo ya que yo creo que tenemos que sacar como consecuencia para nosotros. Si tenemos cargos con la juventud o tenemos a gente nuestra que trabaja con la juventud, lo primario es cómo está esa persona, cómo maneja su vida, cómo ha crecido, cómo él mismo ha ido conquistando su personalidad. Si llega alguien que no sabe mucho lo que quiere todavía, o que es inconstante, que quiere esto y quiere lo otro, no va a poder educar, como un padre piensa. Va a poder enseñar, va a poder dictar clases, digamos, va a poder decir, háganlo así, esta es la moral, esto es lo que la iglesia pide, o lo que sea, pero él mismo no sabemos cómo anda. O sea, lo primario es que los que van a trabajar con la juventud, los educadores, los sacerdotes, tienen que haber conquistado una personalidad definida. En desarrollo siempre, porque siempre hay cosas nuevas, pero que lo básico está. No es un imberber, que no es un angelito, digamos, no es alguien del escritorio, no. Eso es lo primero. Y después, cuando nosotros nos entregan un cargo, ¿tenemos claro lo que queremos lograr? Yo te diría que la mayoría de los sacerdotes me van a decir hoy día cosas vagas. Queremos cristianos comprometidos. Queremos personas que sigan a Cristo. Queremos gente que medite el Evangelio. Queremos muchas cosas. Acá la propuesta del Padre Quintene es mucho más concreta, mucho más fuerte, digamos. Lo que yo les propongo es esto. ¿Y por qué se los propongo? Lo va a decir.
Eso yo diría que es algo bien importante. Vamos a saltarnos cositas porque si no... Vamos a ir ya directamente a analizar un poco a este hombre que dice esto en estas circunstancias. Recibió un cargo. Los superiores los nombraron director espiritual. Y aquí hay una cosa bien interesante ya al inicio. Dice, yo no elegí, yo no estaba en otra cosa y estaba bien. Pero me nombraron. Me nombraron los superiores, competentes. Por lo tanto, dice, debe ser un plan de Dios. Detrás de esto está la divina providencia. Él ya había aprendido, entre comillas, ¿no es cierto?, en su vida, en su propia autoformación, que todo lo que había pasado con él, el rechazo del papá, el orfelinato, esta crisis, tenía un sentido. Él tenía, digamos, claro que Dios tenía un plan para cada uno de nosotros. Él, ¿se recuerdan lo que dice aquí en la plática? Y ahora me han nombrado director espiritual, sin que haya hecho absolutamente nada para ello. En consecuencia, debe ser voluntad de Dios. Por eso, acato esta voluntad firmemente decidido a cumplir del modo más perfecto mis deberes para con todos y cada uno de ustedes. Fíjense lo que dice. Me nombraron director espiritual, por lo tanto yo tengo derecho a esto y esto otro, denme un buen escritorio, dejen que los alumnos hagan esto y lo otro. ¿No? La divina providencia me nombró para este cargo. ¿Y cuál es mi tarea? En primer lugar, ¿por qué me nombró? ¿Para quién me nombró? ¿Me fijas? Mucha gente no se presenta, no. Me nombraron un cargo, tengo que arreglármela, entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que leer un libro de formación de la juventud, tengo que tratar de... Es mucho más profundo. Y cuando después él habla posteriormente, ¿no es cierto?, de esto, Dios tiene un plan conmigo, dice, bueno, si yo no estoy cierto que Dios quiere esto, yo no me voy a jugar por entero. Voy a hacer mi pega, voy a tratar de hacer bien quizás, pero acá yo estoy frente a Dios. ¿Y cuál es mi primer principio? Voy a cumplir mi deber de la forma más perfecta posible. Yo me voy a exigir al máximo. No vengo a pedirle a ustedes simplemente, no. Yo creo que esta es voluntad de Dios, me dio este cargo, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y por lo tanto, lo primero, mis deberes. Hoy día son, normalmente, ¿cuáles son mis derechos, no es cierto? En todas partes. No, aquí, ¿cuál es mi deber? Y yo lo voy a cumplir a la perfección. Veamos cómo sigue el proceso. Está dispuesto a asumir, como les digo, sus deberes. Me pongo, por lo tanto, enteramente a su disposición, con todo lo que soy y tengo, con mi saber y mi ignorancia, con mi poder y mi impotencia, les dice a los jóvenes. Imagínense, yo vengo, que les digo, jóvenes, vamos a hacer esto, acá y acá, ¿no? Yo quiero asumir mi tarea. Y yo estoy aquí para ayudarles. Y yo, en primer lugar, me comprometo, ¿no es cierto?, a cumplir estos deberes, pero dice, les pertenece, me pongo enteramente a su disposición, con lo que soy y tengo, con mi saber y mi ignorancia, con mi poder e impotencia. ¿Qué les dice eso a ustedes? Transparente, auténtico, no juega ningún papel,
no tiene un rol que cumplir. Y por eso no tiene nada que esconder. O sea, yo voy a ayudarle. Yo tengo saber, pero tengo ignorancia. Yo puedo hacer muchas cosas, pero tengo impotencia. ¿Quién habla así? ¿O quién actúa así? Es raro encontrar personas así. Menos en ese tiempo en que el sacerdote, el profesor, era el todo, digamos. Hay que escuchar y yo obedecer. Y si no, castigo. En ese ambiente estaba. Con mi poder y mi impotencia. Y agrega algo absolutamente insólito para ese tiempo, yo creo que todavía. Pero, sobre todo, les pertenece mi corazón. Plop, digamos. Comienzo del siglo XX. Mirá, 1912. La imagen del educador. Y que diga, les pertenece ante todo mi corazón. Ni hoy día se dice eso. Yo estoy con usted, voy a trabajar con usted, vamos a hacer esto, lo otro, pero que yo le entregue mi corazón a los míos, eso es antes y ahora raro, inusitado. Antes, infinitamente más. Absolutamente fuera de los cánones. Entregar el corazón, ¿qué le pasa a este señor, digamos? Está desubicado. Nadie habla del corazón, digamos. Ni siquiera hoy día casi. El fin claro, ¿cuál es? Veámoslo un poquito. Bajo la protección de María, era su experiencia, lo nombra, pero curiosamente prácticamente no lo desarrolla. Lo deja para después. Porque está consciente que los chicos, los estudiantes, no tienen un amor especial por la Virgen y algo que pueda entender lo que él quería, sobre todo la piedad mariana que había vivido él, digamos, era muy distinta. Después les dice, queremos aprender a educarnos. Y explica muy claramente, dice, queremos aprender, yo y ustedes, los dos vamos a aprender. Yo voy a aprender de ustedes y ustedes van a aprender de mí. Nuevo también. Que el profesor, que el catedrático, lo que sea, ¿no es cierto?, el educador diga, yo voy a aprender de usted. Ahora un poquito más, ¿no es cierto?, se puede decir, se entiende un poco más. Pero situémonos en 1912. Yo tuve personalmente un profesor de ese tiempo. Y yo estuve en los Palotinos al comienzo, digamos, 9 años. Uno de los profesores había sido profesor de José Englund. Y este profesor andaba con una varilla en la mano. Con una varilla, pero literalmente. Y alguna vez se le ocurrió pegarme a mí, no me acuerdo por qué. Mi papá cuando lo supo ardió Troya, digamos. Pero era ya ahora en Chile, estoy hablando de 1939, 40, en ese tiempo, olvídate, hay que ver. Tenemos que aprender el uno del otro, no yo, ambos, para que lleguemos a ser personalidades libres, sólidas y sacerdotales. Y agrega, para aprender no teóricamente, sino que acentúa para aprender en la práctica. ¿Se acuerdan? Ustedes leyeron la plática, ¿no es cierto? Me imagino, y si no, tienen que leerla de todas maneras, el acta de prefundación. Tenemos que aprender prácticamente, y ahí cita el famoso ejemplo, que es muy simple por lo demás, cuando ustedes aprendieron a caminar, ¿cómo lo hicieron? Le dijo, caminen. No, me tomó la mano, un pasito, otro pasito, ¿no es cierto? A caminar se aprende caminando. No diciéndome la mamá cómo tengo que hacerlo. Es otro sistema.
Y vamos a inaugurar aquí otro sistema, distinto al que todos usan. Queremos aprender nosotros. Queremos aprender a caminar. No, ¿por qué no voy a leer todo? A caminar se aprende caminando. Ustedes lo leen después. Y después les dice a los chicos, este es un imperativo de la religión, de su edad y del tiempo. Evidente, ¿no es cierto? Si tomo el Evangelio, despójense del hombre nuevo, revístanse del hombre viejo, revístanse del hombre nuevo, ¿no es cierto? Hay que hacer una metanoia, un cambio, hay que crecer, está claro en el Evangelio. Y está claro también en la edad, porque si ustedes no se forman, chiquillos adolescentes, no se forman, ¿quiénes van a ser? Ustedes tienen que autoformarse, claro. Pero agrega algo de nuevo insólito. Es un imperativo del tiempo. Y aquí empieza a salir el padre Kentenich ya como un educador que está ante un horizonte inmensamente amplio, ve un cambio en la cultura y ese cambio tiene que hacernos cambiar a nosotros la forma de vivir la fe y de transmitir la fe. Él se da cuenta tempranísimo de eso. Y les dice a los chicos, digamos, no se necesita un conocimiento extraordinario del mundo y de los hombres para darse cuenta de nuestro tiempo, como todo su progreso y sus múltiples experimentos no consiguen liberar al hombre de su vacío interior. Y va a explicar todo lo que pasa. Están recién descubriendo el teléfono, el Morse, ¿cómo se llama? El telégrafo, fotografías. Están empezando los grandes documentos. Pero él ve, esto va para grande. Esto va para algo grandote. Y lo que observo yo en este momento es que le explica, este proceso cultural que se está dando hace que conquistemos todo, que aprendamos todo, pero en nuestro mundo interior no lo conocemos. O sea, la consecuencia final les dice, vean lo que pasa, el hombre se ha hecho esclavo de la máquina. Así lo resuelve. ¿No? Y por eso el llamado, no, tenemos que ser hombres libres. Pero tenemos que formarnos como hombres libres. Porque la cultura nos forma como hombres masa, lo voy a decir 20.000 veces después. Como un hombre masificado, que no sabe lo que quiere, que no quiere lo que sabe, que no hace lo que quiere. La plática primera que yo le escuché al padre Kentenich en 1948, debe haber tenido 15 años, no sé. Eso es sobre esto. O sea, el hombre masa, el hombre mono, decía en esa charla que nos dio, digamos, que piensa lo que los demás piensan, hacen lo que los demás lo hacen, porque los demás lo hacen, etc. O sea, hay que cambiar. Ustedes tienen que ser personas libres. O sea, conoce la realidad, pero interpreta esa realidad contundente. Tengo que conocerla, evidentemente, y puedo tener todas las estadísticas que quiera, digamos. Pero ya es claro para mí que esta maquinaria ha dominado al hombre y que eso va a ser más grave todavía. Porque está al comienzo, él se da cuenta que este es un proceso que lo estamos viendo nosotros ahora. Si hoy día la máquina basta con que yo tenga el teléfono, digamos, para ver cómo las personas están absorbidas por esta máquina, digamos. No voy a decir el padre por el celular, ¿no es cierto? Ni por internet, ni por WhatsApp y toda la cosa. O sea, es lo de antes, exactamente igual, pero mucho más. Y si antes el abismo entre lo que estaba pasando en el desarrollo no correspondía al desarrollo espiritual, hoy día el vacío es mucho más grande en el hombre. Y nadie se preocupa de eso. Tenemos que cambiar esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos 20.000 cosas.
Y la iglesia, digamos, ¿qué hace? Bueno, hay que ser buenos católicos, tienen que meditar la Biblia, tenemos que hacer actividad apostólica. Pero esto, muy poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque los educadores no lo tienen tampoco. Entonces, nadie da lo que no tienen. Me salto cosas. Todas las esferas del espíritu son cultivadas, todas las capacidades aumentadas. Solo lo más profundo, lo más íntimo y esencial del alma humana es con demasiada frecuencia desconocido. No es así que... Uy, me saltó esta cosa. ¿Dónde quedé? Quedé en la mitad de la cosa. Me perdonan un ratito, porque cuando aprieto algo malo aquí, ustedes saben, esto salta. Aprender prácticamente, ya lo vimos, en un imperativo de la edad, pero del tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? La lucha por dominar nuestras conquistas nos hace aún más esclavos de la máquina, de las conquistas que hemos hecho. Entonces, dice el padre Quinter aquí a los jóvenes algo bien especial. Entonces quiere decir que tenemos que acabar con todos los progresos, que no tenemos, no más maquinaria, no más inventos, no más, porque cada vez vamos a hacer menos, dice el padre, conocemos todos los lenguajes, pero no el nuestro propio. Conquistamos un macrocosmos, pero no el microcosmos. ¿Qué hacemos? Y él dice, claramente, es preciso decidirse, o adelante o atrás. ¿Hacia dónde entonces? ¿Hacia atrás? Tenemos entonces que retroceder a la Edad Media, sacar las líneas férreas, cortar los alambres telegráficos, devolver la electricidad a las nubes, el carbón a la tierra, cerrar las universidades. No, nunca. No queremos, no debemos, ni podemos hacer eso. Fíjate, aquí hay una persona que está bien a caballo en lo que quiere, ¿no? Y que está proponiendo algo no utópico, no algo por allá en las nubes, digamos, no algo general, sino que es súper concreto. Y el dilema es claro, entonces, no vamos a echar, vamos a seguir para adelante, más conquista. No conoció el padre Quinter la conquista de ahora, digamos. No la rechazaría, no rechazaría celular, ni internet, ninguna de esas cosas, digamos. Pero a ver cómo lo usamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo conquistamos nuestro criterio de juicio? Tragamos. Pero no pensamos, no discernimos. La autoformación es un... De nuevo me pasa lo mismo. No tengo que tocarlo. Ese es el problema. Pero, en todo caso, digamos, si fijan acá, tenemos que ver con nosotros. Nosotros los que están trabajando con la juventud. Tienen visión, tienen horizontes. El padre Quinter está trabajando con los jóvenes. Eso es lo que han encargado. Por lo tanto, le habla a los jóvenes. Desentraña el problema que él ve cultural y lo aplica a los jóvenes. No le dice nada a las mujeres. No dice nada de la mujer. Y sin embargo, el problema de la mujer está candente. Simone de Beauvoir, Sartre, la emancipación femenina, de ese tiempo, justamente en ese tiempo. Imposible que no lo conociera, pero estaba educando jóvenes, no niñas, no mujeres.
Y me adelanto un poquito acá el proceso, porque después del Padre Kentria, sabemos, lo vamos a seguir un poquito más, culmina este proceso en 1919 con la fundación de Schoenstatt, y al año 20 llegan las mujeres. Y ahí empieza a hablar de la mujer. E inmediatamente, digamos, engancha, y luego de 2 años funda la Federación de Mujeres. Y luego las Hermanas Marianas. ¿En qué onda? Que había que tener un tipo de mujer distinto, porque la cultura lo exige. Porque hoy día la concepción de la mujer es errada. ¿Te fijas? Si me plantean ante el sacerdote, va a buscar, bueno, a los sacerdotes, que les digo, de acuerdo al tiempo. Pero el hombre está ubicado en el tiempo, sabe lo que pasa y va educando, en este caso a jóvenes, y le hablo por eso en esa clave. Y cuando le toca a la mujer, se da por en lleno a la mujer, y los jóvenes empiezan a quedar, hay otro, después les voy a decir, digamos, qué pasa. Y agrega algo que tampoco se entiende mucho. Personalidades libres, entendible, ¿no es cierto? Pero dice sólidas. Estaba traducido esto muchos años por recias. ¿Y qué se entendía? Personalidad de carácter, fuerte. Pero no eso es lo que dijo el Padre Kentria. Cuando lo explica dice sólidas. ¿Por qué? Porque están basadas en principios sólidos. Y va a venir el tiempo, dice, donde todo nos zarandee, todo se venga abajo. Y lo único que va a quedar son nuestros principios. Claros principios. Plop, ¿eh? ¿Quién dice eso hoy día? No hay principio, cada uno se arma como pueda, digamos, y decidir, ser fiel a lo decidido, tener opciones claras. Y aquí alude antes como más al carácter, ¿no es cierto? Y a la comunidad entre medio, porque queremos nosotros autoeducarnos, no solo yo, ustedes, nosotros, todos vamos a hacerlo juntos. Agrega esto de sólido. ¿De a dónde? Hoy día decir, en este sentido, principio. ¿Qué principio? ¿Quién dicta principio? Difícil saberlo, ¿no? Cada uno tiene sus principios, elige lo que quiera. Ese es el mundo en el cual se vive, o vivimos. Los schoenstattianos, nosotros, tenemos principios claros. Somos marianos, claro, somos marianos. Principios claros. Fíjese que el Padre va a hablar después, posteriormente, siempre, el pensar, amar y vivir orgánico. Y resulta que el amar y el vivir siempre lo mencionamos, pero prácticamente nunca mencionamos el pensar. Curioso, ¿no? Desde el comienzo hasta el final, ¿eh? Y si ustedes toman la jornada, suponte tú, del 51, si alguien la ha leído, jornada pedagógica del 51, si no la han leído, tienen que leerla porque es clave. Ahí dice el Padre Kentria, ¿no es cierto? Tengo que tener un apoyo en una personalidad sólida, en una comunidad, etcétera, etcétera, y en principios claros. De nuevo, con un saber claro. Y eso hay que conquistarlo, porque no es así, no viene del aire, digamos. Nosotros tenemos a veces gente muy mal formada doctrinalmente, pésimamente formada, o digamos, no formada. Y hoy día eso está haciendo agua de frentón, porque nuestras comunidades de élite, yo creo, en mi convicción, sobre todo en las federaciones, no se le da el debido campo a la formación doctrinal. Y hoy día el que no tiene ideas claras, zozobra. Porque el abanico es tan grande, los criterios de juicio son tan diversos, ¿no? Bueno, le dice personalidades formas. Debemos autoformarnos como personalidades sólidas. Vendrá con seguridad tiempos en que todo vacile en nosotros,
entonces ni siquiera las prácticas religiosas nos ayudarán. Hoy día recurrimos a la madre, tenemos santuarios, reza. Nos ayudarán, ni siquiera ellas. La firmeza de nuestros principios. Solamente una cosa nos puede ayudar: la firmeza de nuestros principios. Tenemos que ser personalidades sólidas en los principios. Sólidas de carácter, todo lo demás, pero también con claridad. ¿Qué asesores de juventud buscan eso? Poquitos, ¿no? Hacer actividad apostólica, hagamos misiones, vamos al santuario, damos vida de grupo, pero todo otro. Pero agrega al final algo que es casi más interesante todavía. ¿Se acuerdan ustedes? Dice, pero aún nos falta lo principal, una organización, o sea, una entidad. Una entidad. Nos falta lo principal. Es curioso. Les había hablado todo esto otro, entonces no es principal, esto otro. Dice, nos falta lo principal. ¿Y qué significa eso principal? No sé si lo han pensado ustedes, pero él dice aquí algo muy claro. Pero aún falta lo principal. Una organización interna, dice. Esta mañana estuve conversando con alguien que sabe harto alemán, que es alemán, y pregunté esta organización interna, es otra mala traducción, yo creo. Es un grupo, una organización, algo concreto, digamos, un organismo, diríamos nosotros, interna al interior del colegio, digamos. Adecuada a nuestras circunstancias, al modo de las congregaciones marianas existentes en diversos colegios y universidades. Fíjese que aquí el padre, ¿qué está diciendo? Yo no puedo educar en el aire. Yo tengo que tener instancias donde eduque. No puedo reunir a todos los chicos, entusiasmarlos y después siga cada uno. Yo le ayudo personalmente. No. Una instancia. Y especifica, ahí se entiende, ¿no es cierto?, al modo de congregaciones marianas. O sea, una organización concreta. ¿Por qué lo que propone, lo que visualiza? ¿Por qué la congregación mariana? Por su experiencia personal. Se ha educado de la mano de María y las congregaciones marianas los conocía, cultivaban el amor a María, pero también la dimensión apostólica y comunitaria. Entonces, lo único que tenía de imaginación era decir, necesitamos algo así. No especifica más, como las congregaciones marianas. Pero algo tenía que haber. ¿Qué viene después de eso? ¿Se recuerdan ustedes? Inmediatamente empieza un trabajo por formar esta organización. No quieren todavía los palotinos hacer una congregación mariana. E inventan algo que son la asociación misional. La comunidad misionera tenía que tener un organismo, algo, donde se cultive en forma especial los misioneros. No, eso no lo podían, feliz que venga. Y eso lo empezaron a hacer. Lo empezaron a hacer y tuvo éxito, se fundó en el colegio y después más allá. Se hizo una asociación porque había mucha gente interesada en los misioneros. Alemania, digamos, tenía que mandar todas las misiones. La ley del Kulturkampf, famosa. O sea, es un educador súper aterrizado, ¿no es cierto? Dueño de sí mismo, que tiene claridad, metido en el tiempo y que propone cosas factibles. Es todo factible lo que ha dicho. Pero ve, el pleno fruto de esto es cuando tengamos una organización así. ¿Qué pasa después? Nos suelta la idea de la congregación mariana.
Le faltaban los marianos, los misionarios, está bien, pero para él era muy fuerte su experiencia también, y que la Virgen era la persona para educar a un hombre para este mundo. ¿Eh? No porque era devoto de María, sino porque María era el prototipo de otra manera de vivir el cristianismo. Un Dios presente, un Dios actuante, un Dios providente, que requería nuestra cooperación. Después, con el tiempo, con meses o años, se levanta de nuevo la pregunta de la congregación mariana, no la soltó el padre, pero no quiso hacer algo impuesto. Y habían chicos estudiantes a favor y en contra. ¿Y qué dice el padre? Discútanlo entre ustedes. Convénzanse de lo que quieren. Convenzan a sus compañeros. No se metió él en la pelea. Y los chicos lo hacen. Y convencen a los compañeros. De tal manera que los superiores permiten tener una congregación mariana. Interesante, ¿no? El padre Quintenes cayó enfermo del pulmón, tiene que ir al hospital, vuelve, y cuando vuelve está en la congregación y le da una plática en que dice, bueno, esa plática yo no la analicé ahora con ustedes porque estaríamos no sé cuánto rato, pero léanla ustedes después, es bien interesante. Dice, ahora tenemos la organización que nos permite desarrollarnos, bla, bla. Estamos en el año 1914. 12, 13, 14, 2 años. ¿Qué pasa? Los chicos se van en julio a vacaciones allá. Junio, julio son vacaciones. Como nosotros, enero, febrero. Y al padre se le ocurre algo interesante, que tiene que ver mucho con nosotros. Dice, tenemos la congregación, pero no tenemos nada propio. Y los chicos necesitan algo propio. Necesitan un lugar que es de ellos. Y habla de la capilla arriba, porque el que no se frente hasta el seminario mayor, ¿no es cierto? Una capilla inmensa, y ellos son un grupito. Dice, no, necesitamos algo propio. Mira que podemos, y ahí en el valle hay una capilla de cementerio abandonada, que está a disposición del jardinero, de los que estaban guardaban sus herramientas ahí, totalmente abandonada. Había sido capilla de cementerio, a Ñuñauca, digamos, cuando había un convento de monjas ahí. Y le conceden al padre que entre en la capilla. Julio de 1914. Fundada la congregación mariana, julio, agosto, septiembre. ¿Qué pasa en septiembre? ¿Se recuerdan? Septiembre de 1914. ¿No se acuerdan? No estaban vivos ustedes todavía. Empezó la primera guerra. La primera guerra europea se llamaba, porque fue Alemania, Francia, qué sé yo. ¿Te fijas? Es interesante. El padre Quintenes acá dice, empieza otro proceso de ¿están cansados? Si no terminamos aquí, seguimos mañana, porque como ustedes quieran. ¿Qué hora es? ¿A las 7? A las 7. ¿Aguantan hasta las 7? ¿Les interesa esta cosa? Ya. Entonces seguimos un poquito, para redondear un poco. Viene la guerra. Y el padre Quintenes empieza inmediatamente a pensar qué quiere la divina providencia con esto. Y ve lo que va a suceder. Se estalló la guerra, están empezando a enrolarse en el ejército. Los chicos mayores de la congregación mayor van a tener que ir a enrolarse y se me acabó aquí el negocio. Yo no voy a poder estar más al lado de ellos.
Esa fue la primera observación que hacemos. ¿Y qué hacemos? Y dice, si yo miro, guiado por la divina providencia, lo que ha pasado, los 2 años transcurridos, nos ha ido muy bien. Después lo formuló así, ¿no es cierto?, una resultante creadora. Resultó el trabajo con los chicos. Han trabajado bien, ha tenido éxito, fundamos la congregación. ¿Y esto para qué? ¿Se va a acabar aquí? Normalmente se acaba. Pero dice, no creo que se acabe, porque si Dios comenzó algo, tiene que seguir algo, coherente con lo que comenzó. Y empieza un largo proceso de discernimiento para el padre. ¿Qué hago? Ya no voy a poder estar más. Está la capillita lista ya. Van a volver los chicos a las vacaciones. ¿Qué les digo? ¿Qué les propongo? Les digo, mira, desgraciadamente se nos acabó la cuerda aquí, para ahora cada uno de ustedes traten de hacerlo lo mejor posible. Está, dice, meditando, reflexionando, rezando durante semanas, hasta que cae en sus manos, casualmente, entre comillas, una revista donde se contaba de un abogado, Bartolo Longo, que había influido enormemente en la transformación religioso-moral de Nápoles, y que se había, ¿no es cierto?, condensado eso en lo que se llamó después el santuario de Pompeya, con un gran auge y con muchas obras, digamos. Dentro de ellas había una que al padre tiene que haberle llamado la atención, que era un orfelinato, trabajo con los niños, sin hogar. Y ha sido su experiencia. Y dice, empieza a decir, bueno, a ver, esto, si a Bartolo Longo le resultó, entre comillas, ¿por qué no podría pasar lo mismo a nosotros? Y viene su insólita idea, ¿por qué no pedir a la Virgen que se instale en esta capillita? Y que ella tome en sus manos la educación de estos chicos. Y siga con lo que yo creo que tiene que seguir. Y él veía las proyecciones súper amplias. Lo medita, y llega al convencimiento de lo que después formula, dice, mi idea predilecta. O sea, yo me convencí personalmente que Dios quería que yo le pidiera a la Virgen que ella se estableciera, hiciera aquí milagros. ¿De qué? Mi historia no es de milagros de sanación, no, de transformación espiritual. Ella tiene que formar los apóstoles del futuro, digamos, viendo ahora el lenguaje nuestro. ¿Y qué sucede, no es cierto? Era bien arriesgado porque era lanzarse al vacío, utópico. No había nada, eran chiquillos. Diga, claro, una capellita bonita, pero nada más que eso. Dedicada a San Miguel, digamos. O sea, decir, yo le voy a pedir a la Virgen y porque lo que yo le pida va a hacerlo, ¿de dónde, digamos? Un sueño, una idea tuya, pero claro. Y él cree verdaderamente que Dios lo quiere. Pero con una condición, lo ve clarísimamente. Vamos nosotros a hacer, ¿se recuerda la expresión que usa? Suave violencia a la Virgen para que se instale aquí. Suave violencia. ¿Cómo? Con lo que tenían la experiencia. Una seria autoformación, exigiéndonos el máximo para que con esta suave violencia, nosotros hablamos de capital de gracia hoy día, ¿no es cierto?, contribución a la capital, ella se sienta, entre comillas, obligada a establecerse aquí. Porque es tanto el amor, tanto lo que me están pidiendo, que yo actúe y que me lo están pidiendo con hechos, que yo, de hecho, me voy a establecer. Ese fue el convencimiento del padre. Entonces, vuelven los chicos. Primera reunión en la capillita renovada. Lo primero que les dice, estamos felices de estar acá, después de todo lo que ha sido las vacaciones y todo lo que pasa en las vacaciones, pero una alegría no la pueden quitar nadie. Esta casa es nuestra. ¿Se recuerdan?
La casa es propia. Arriba teníamos una casa arrendada, dice. Aquí tenemos una casa propia. Este es nuestro hogar. Entonces nosotros aquí vamos a seguir el trabajo de autoformación y lo vamos a hacer muy fuertemente por los tiempos que estamos viviendo. Ya, la guerra está declarada. Estamos en octubre, se declarado en septiembre, recién. Llegan los chicos, empieza a hablarles, les dice esto, les dice, yo quiero comunicarles algo, yo no he perdido la confianza en ustedes, pero quiero proponerles algo inmensamente más que lo que les he dicho hasta ahora. Tengo una idea loca, diríamos nosotros, una idea predilecta, insólita. ¿Por qué no le pedimos nosotros a la Virgen que ella se establezca aquí? Y que aquí realice milagros de gracia. Y empieza a interpretar la realidad de lo que estaban viviendo, diciendo, hoy día, con la declaración y la guerra que están dando, los tiempos son tan serios que nosotros tenemos que exigirnos ahora el máximo. No lo normal, no lo común, sino que mucho más, heroicamente. Y así le vamos a hacer esta suave violencia a la Virgen. ¿Por medio de qué? Les da cosas muy claras. Yo voy a leer solamente el final. Va, aquí no me sale el final. Qué raro, ¿ya? Vamos a ver si me sale por otro lado. O lo debo tener acá. Vengo con torpeo. Pero ustedes lo conocen de más, digamos. Nosotros queremos, o sea, aparte, poniendo en boca de la Virgen, como si ella hablara, me imagino que la madre está aquí y dice, ¿quieres decir qué? Amo a los que me aman. O sea, amo a los que me aman. Pruébenme primero, ¿no es cierto?, con su consecuencia, diríamos nosotros, las palabras las pueden ver exactas después, exigiéndose al máximo. Porque lo que le estamos pidiendo es inmenso. Queremos hacer de este lugar un lugar de peregrinación. Y dice, para la provincia alemana, para la región alemana, de los palatinos, pero quizás más allá. Curioso. Ya. ¿En qué? En tomar en serio, heroicamente, porque los tiempos son para eso, para heroísmo, y vamos a exigirnos lo máximo en nuestra vida de oración y en nuestra consecuencia de vida, por un fiel y fidelísimo cumplimiento del deber y una vida de intensa oración. Y eso se lo vamos a ofrecer a la Virgen, para que ella acceda a instalarse aquí espiritualmente. Entonces dice la Virgen de nuevo, ¿no es cierto?, lo pone en la Virgen. Entonces yo voy a traer aquí a las almas jóvenes, las voy a transformar y las voy a hacer instrumentos en mi mano. ¿Recuerdan? Ahí está fundación. ¿Se han preguntado por qué dice instrumentos? No se le saca el jugo a eso. Dice, alianza de amor, 18 de octubre, la madre se instala en el santuario, hay una alianza de amor, está el padre, bla, bla, bla. Está bien todo. Pero dice, se instala para algo. Nosotros le pedimos que se instale para que hagan milagros morales, en primer lugar. Pero para que nos use como instrumentos. ¿Para qué? Él tenía claro para qué. Lo había dicho claramente en 1912, a los mismos chiquillos. ¿Se fijan? Y él ahora, cuando se da este paso, dice, mira, para la provincia, para la región alemana, y quizás más allá. Está viendo mucho más allá. Está viendo lo que hoy día vemos nosotros en Schoenstatt. Allá no había nada para decirlo. Nada. Mínimo. O sea, la pura utopía. Utopía de un sueño
de Dios, digamos. Entonces, esta petición a que la Mater se instale está en un contexto ya elaborado desde antes, 1912, explícitamente. La Virgen quiere educarnos, transformarnos, hacer milagro de transformación. ¿Para qué? Para que seamos instrumentos, en el fondo, de una nueva manera de vivir la fe. De otra pastoral, diríamos nosotros hoy día. De otra manera de enseñar la fe, de transmitirla. Eso es lo que tiene el Padre Quinte cuando da estos primeros pasos. Yo creo que ustedes después lo ven esto con calma. Yo no puedo pasar los apuntes, entre paréntesis. Es mucho más que ver dos pláticas, una historia comprensible. Aquí, si no entendemos esto, no nos entendemos nosotros mismos. Si no entendemos esto a fondo, no entendemos el Padre Quinte, lo reducimos. Yo creo que en este momento hemos reducido enormemente al Padre Quinte. Hemos reducido a Schoenstatt. ¿Qué repercusión tiene en la Iglesia Schoenstatt? Claro, puedo decir, mira, Hernán Alessandri, el cardenal Francisco, sin duda que hay personas, pero una aquí, otra acá, pero la Iglesia ha recibido un impacto pastoral, cambió la pastoral mariana. Tenemos miles y miles de vírgenes peregrinas y la piedad es la misma de antes, más o menos. Y hay siempre excepciones, sin duda, pero no se nota que la pastoral está en el libro de Puebla, está claro. Y eso lo aportamos nosotros, el Padre Joaquín, el Padre Hernán en Puebla, el Padre Pedro Gutiérrez. ¿Y? No ha recibido un impacto pastoral fuerte la Iglesia. Tenemos que ser sinceros. No es que seamos malos, o mediocres. No, pero estamos en otra medida. Porque si vas a los catecúmenos y hacen un apostolado salvaje. Cualquiera de los movimientos nuevos. Todos tienen. Y no está bien nosotros. Pero hay una diferencia. Nosotros creemos que Dios le dio el carisma al Padre Quinte y a Schoenstatt para transformar la Iglesia interiormente, la espiritualidad cristiana, para transformar la sociedad al laico. Fíjese que él, curiosamente, en 1912, cuando habla en esta plática, digamos, la prefundación, dice, yo quería dedicarme a los laicos, curiosamente. Los corderos pascuales, dice, pero los laicos, dice, en ese tiempo, el laico recién estaba Pío XI, ¿no es cierto? Recién había hablado del apostolado a los laicos, él lo tomó. Bueno, eso es por hoy, yo creo, demasiado.